A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas y grandes cada mañana, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que esta palabra llegue y toque lo más profundo de los corazones, mente, alma de cada oyente, Señor. Que haga de una manera sobrenatural todo aquello para lo cual tú la designaste y la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema que trae el Espíritu de Dios esta madrugada es: deja que el Espíritu de Dios cambie tu vida y tus pensamientos. Aquí Pablo habla a la iglesia de Corintios con respecto a que llegaban muchos que pedían cartas de recomendación para predicar, para que los conocieran por recomendaciones y no porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, porque habían sido transformados a través de Cristo. Entonces él viene y les dice a la iglesia de Corintios que los judíos que llegan pidiendo carta de recomendación, que vienen a meterles la ley cuando ya ellos fueron transformados y fueron salvados, redimidos por Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él enseña y les dice que nosotros ya hemos sido cambiados y que el velo ha sido quitado, porque todos aquellos que predican en la ley, y la ley de los judíos era llevado por otros judíos legalistas y le decían a la gente que tenía que circuncidarse para ser dignos de vivir conforme a los mandamientos del Dios de ellos. Pero Pablo aquí exhorta a la iglesia y les dice que ellos tienen un velo porque ellos predicaban a Moisés. Ellos predican la ley y predican a Moisés, cuando ya al que había que predicar era Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces,
Deja que el Espíritu de Dios cambie tu vida y tus pensamientos, tu manera de pensar. Ese es el tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada. Lo primero que tienes que saber, un cristiano, es que tiene que transformar su mente sin desviarte del camino de Cristo. Nosotros fuimos llamados por Cristo a libertad. Dice el versículo 14, pero el entendimiento, la mente de ellos se embotó. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Lo primero que un cristiano tiene que entender es que los velos religiosos te separan de Cristo, te separan de la gloria de Dios. El velo fue hecho en el Antiguo Testamento, en el pacto que hizo Dios con el pueblo, con el pueblo de Israel, cuando dio la ley. El velo fue puesto para separar la presencia de Dios, que era el arca de Noé, del arca de Moisés, el arca del pacto, donde estaba la presencia, donde vivía el Espíritu Santo, que era el arca, de el atrio del templo. Pero hoy en día nosotros podemos llegar tranquilamente sin ningún velo, porque el único que nos lleva al Padre es Jesús. Jesús dijo en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Queriéndonos decir que si no somos cristianos, no lo seguimos, no le obedecemos, no podemos ver la presencia del Padre, y el Espíritu Santo, por ende, no va a morar en nosotros. Ese es un velo religioso que todavía hay en mucho creyente legalista que no ha experimentado la gracia y el amor de Dios en su vida. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33, cuando Dios ordenó que hicieran el tabernáculo. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Es por eso que los curas, los católicos, dicen que van a adorar el Santísimo, y ellos no saben qué Santísimo están adorando. Vienen y meten un pedazo de yuca, de pan, en un candelabro o en una copa como de oro dorada, y dicen que ese es el Santísimo. Todavía tienen un velo mágico, porque el Santísimo, que es el Espíritu Santo, debe vivir en nosotros y se manifiesta en nuestras vidas solamente a través de Cristo. Los velos son yugos que ningún cristiano puede cargar. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leerlo del versículo 10 al 16. Dice así la palabra de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Jesús, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de Jesús. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, cristianos. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice Pablo aquí? Que ya nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios confiadamente porque Cristo nos enseñó cómo hacerlo. Cristo ya pagó ese precio. Nosotros antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora podemos entrar en esa gloria, en su presencia. ¿A través de qué? A través de Cristo Jesús, por el sacrificio que Cristo hizo, y a través de la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese tiempo era el Santísimo, y el lugar santo era el tabernáculo. Y había un velo que estaba en medio, que separaba, porque Dios mandó a que solamente los levitas, los sacerdotes, los hijos de Aarón, podían entrar siempre y cuando estuvieran purificados, limpios, sin pecado. Porque el que entraba con pecado en su corazón, en su cuerpo, Dios lo mataba y tenían que meter un palo para jalarlo, porque todo el que entrara allá a tocarlo moría. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestros pensamientos sin desviarnos del camino de Cristo, de sus mandamientos. Hoy en día hay muchas personas creyentes que no permite que otros lleguen al Señor si no están purificados, transformados y santificados. Y están errados, porque tienen un velo mágico, eso es religioso. Si a Dios le da su gana, Él los perdona, Él los toca, Él los transforma y los capacita. ¿Por qué? Porque los velos mágicos son legalismo y traen celos ministeriales, cuando los dones no le pertenecen sino a Dios, y los da el Espíritu Santo a quien Él quiere dárselos y como quiere dárselos. Mira lo que dijo Jesús en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú caminas, sigues y crees en Cristo, todo velo mágico, religioso, se es quitado. Automáticamente, tú eres convertido y transformado por el Espíritu en otra persona y ya ves las cosas de otra manera, como Cristo las ve. El segundo punto que trae esta palabra es que hay que convertirse de corazón sincero a Cristo Jesús. Porque el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué ocurre? Muchos dicen amar a Cristo. Muchos dicen obedecerle. Otros me dicen que le obedecen a medias. Pero aquí la palabra dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Por eso hay que convertirse a Cristo de corazón sincero, porque Él vomita a los tibios. En Jeremías, Él dijo, antes de venir a la tierra, Él dijo, Jeremías 29:3, Él dijo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ya cuando Él estaba entre nosotros, hace 2018 años, Él dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, del 21 al 24, mira lo poderoso de las palabras del Señor. Cuando Él estaba con los discípulos, Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él aquí está hablando de los que tienen un corazón sincero, dispuesto para Él. Los que obedecemos, y todo aquel que obedezca sus mandamientos, somos los que lo amamos y los que somos sinceramente, y entonces podemos tener las manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuántas manifestaciones del Espíritu de Dios tienes tú en tu vida? ¿Cuánto se te ha manifestado Cristo, el Padre y el Espíritu Santo? Jesús dijo que por los frutos los conoceríamos. El tercer punto que trae esta poderosa palabra es, todo cristiano tiene que saber a qué Dios le sirve. Hoy en día hay cristianos y creyentes que no saben si le sirven a Cristo, o si le sirven al Padre, o si le sirven al Espíritu Santo. Viven en una confusión. No saben qué significa la Trinidad de Dios. No entienden que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo. Entonces viven con unas supuestas doctrinas que los sacan de la presencia y de lo que Dios tiene para sus vidas. Por eso nunca tienen victorias. Por eso nunca son transformados. Porque no saben cómo servirle al Dios, porque sencillamente no lo conocen. No saben a qué Dios le están sirviendo. Pablo decía, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? No para pecar. Dice Pablo, hablando de la circuncisión, que era para no estar bajo la ley, era la primera obra de la ley, estar circuncidados, y hoy en día hay muchos que son latinos, pero ellos dicen que son judíos y van y se circuncidan. Y el que se circuncida está sujeto a toda la obra de la ley. Todas las maldiciones de la ley le caen con un solo fragmento de la ley que rompa, con un solo obra de la ley que rompa, enseguida toda la ley le es cobrada. Por eso es que Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 13 al 15, él habla y él dice lo siguiente, porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, a libertad, fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fue el segundo mandamiento que Cristo nos dejó, porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple.
Dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Nos está hablando que el Dios que nos redimió, el Dios no es un Dios de circuncisiones, no es un Dios de legalismos, es un Dios de amor que vino a traernos libertad y salvación a través de su muerte, no a través de la ley. Por eso es que nosotros tenemos que conocer en el contexto de los 4 evangelios qué nos quiso decir Jesús en todo lo que nos enseñó. Pero hay mucho creyente religioso que no sabe a qué Dios le sirve, qué Dios sigue. Es cristiano de nombre, pero no sabe a qué fue llamado él o ella. Tú y yo tenemos que saber que nosotros somos llamados por Jesús, porque al Padre le plació llamarnos. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 8, del versículo 9 al 15, para que entendamos algo. Mira lo que dice Pablo aquí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu, ojo, sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo, no es de él. El que no viva conforme al Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne y entremos en pecado, está hablando Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea que no hay salvación ni redención de pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ojo, esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando tú y yo conocemos qué le agrada al Dios al que le servimos, luchamos por vivir crucificando las 17 obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Porque Cristo y el Espíritu son uno solo. El versículo 17 de la palabra principal dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pablo habla de esa libertad en Cristo. De la libertad que tenemos para vivir en el Espíritu, no conforme a la carne. ¿Cuántos viven con pasiones desordenadas, dejándose llevar por sus emociones, por su carnalidad, que lo somete al pecado? Y no es el diablo, es la misma persona. Por eso el peor enemigo que nosotros tenemos no es Satanás, somos nosotros mismos, cuando le damos rienda suelta a la carne. El cuarto punto dice que cuando el Espíritu de Dios mora en ti y en mí,
somos transformados por Él. Mira lo que dice el versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, estamos mirando directamente al Padre, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tenemos una transformación sobrenatural. Transformación. ¿A través de qué? A través del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya nos volvemos cada día, vamos transformándonos y pareciéndonos más a Cristo. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las del cielo, ¿no? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, Padre. Poned la mira, la vista, los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ojo, con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal, toda obra carnal y terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por cuanto las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, ojo, dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Es Cristo, es el Espíritu el que nos va transformando, porque el Espíritu de Dios es el que tiene la designación aquí en la tierra de guiarnos, de mostrarnos cuál es la voluntad del Padre, cuál es el propósito de nosotros haber sido renovados, cambiados, transformados, salvados por Él. Porque todos tenemos una designación espiritual en la tierra. Todos los que somos renovados, los que recibimos a Cristo, siempre se nos es asignado una misión aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que seamos ese ejército, ese equipo conectados con el Espíritu de Dios para seguir rescatando almas. ¿Cuál de estos 4 puntos han tocado tu vida hoy? ¿Qué tanto estás dejando que el Espíritu de Dios cambie tu vida y tu manera de pensar? ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿Qué tanto estás dejando o estás renovando tu mente, como dice Romanos, capítulo 12, versículo 1? Te bendigo en esta hora.
Padre de los cielos, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias. Gracias, Señor, te doy en esta madrugada por tu palabra. Padre, ayúdanos a ser transformados. Revélanos, Espíritu Santo, a Cristo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Porque todavía tu pueblo maneja mucha carnalidad, Señor. Y eso estorba que tu Santo Espíritu more totalmente, completamente en nosotros. Padre de los cielos, en esta hora, Señor, yo clamo por tu pueblo. Clamo, Señor, por más obreros a la mies que se está perdiendo, Padre. Por personas que sean transformadas por tu Santo Espíritu. Que sean transformadas a la imagen de Cristo, Señor. Padre amado, te pido también, Señor, que de corazón se conviertan. Tócalos tú, Señor, que eres el Todopoderoso, el que transforma las mentes y los corazones, Señor. Transforma todo corazón de piedra, todo corazón herido, todo corazón amargo, legalista, Señor, que haya sido tratado y que mantenga ese espíritu de rencor y de resentimiento, Padre mío. Tú tienes el poder, Padre, para transformarlo, para que te sirvamos de corazón, Señor, como tú estableces en tu palabra, Padre mío. Que te conozcan y que sepan cómo te sirven y que Dios eres, el Dios grande, poderoso, sobrenatural, que hizo el universo, los cielos y la tierra, Señor. Tú, mi Rey, tú, mi Santo, transforma esas mentes, esos corazones. Tráeles más revelación, Señor, para que unánimemente en tu Santo Espíritu todos podamos derribar toda obra del enemigo que opera en las mentes y los corazones del mundo desde el segundo cielo, Padre mío. Que tu Santo Espíritu llegue con poder a cada vida, Señor, para que sean transformados en Cristo Jesús. Oh Dios Todopoderoso, declaro en el nombre de Jesús que hoy tendremos un día de bendición, Señor. Un día de transformación sobrenatural en tu Espíritu Santo, Señor. Que la mente de muchos será transformada por la mente de Cristo. Y toda mente natural y carnal será desarraigada de los cuerpos. Para que podamos ver tu gloria, tu presencia, escuchar tu voz, obedecerte y no vivir en las obras de la carne. Salir de todo pecado. Oh Rey Padre Todopoderoso, alto y sublime, te doy gracias en este día, Señor. Bendigo, Señor, el pueblo de Israel. Bendigo tu nación. Bendigo tu pueblo elegido. Pido paz para Israel, prosperidad para Israel, vida para Israel, abundancia para Israel, salud para Israel, Señor. Bendigo tu pueblo. Te bendigo a ti, Padre mío, y bendigo a todo oyente que en esta hora está conectado a ti a través de tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que hoy será un día de victorias sobrenaturales. Que todo aquel que escucha y no endurezca su corazón será bendecido por ti, Padre mío. En el nombre glorioso, maravilloso
y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y deja que el Espíritu de Dios transforme tu vida. Dios te bendiga.